10 de marzo de 1905. Brockton, Massachusetts. La fábrica de zapatos R.B. Grover. 7:30 de la mañana. 58 personas estaban a punto de morir. El turno matutino estaba llegando. Mujeres en sus estaciones de costura uniendo cuero, hombres transportando materiales por el piso de la fábrica. En el sótano la caldera zumbaba. Constante, cálida, sin nada destacable. Había estado funcionando de la misma manera durante años. El fogonero pasó junto a ella 20 minutos antes y no vio nada malo. Entonces un remache se rindió. La caldera no goteó, erupcionó. 15 toneladas de hierro atravesaron el techo del sótano, atravesaron el primer piso, atravesaron el segundo piso, atravesaron el tejado. Cruzó la calle, todavía en el aire, y aterrizó en la sala de estar de alguien a 90 metros de distancia. La fábrica colapsó hacia adentro. Ladrillo y madera y cuerpos cayeron en el espacio donde solía estar la caldera. 58 personas desaparecieron en 5 segundos. Algunos nunca supieron qué los golpeó. Algunos tuvieron justo tiempo suficiente para mirar hacia arriba. El sonido fue descrito por los sobrevivientes como la tierra desgarrándose. El olor de vapor sobrecalentado, mezclado con carbón ardiendo y algo más, algo orgánico, algo que no debería arder. Pero Grover no fue lo peor. Y lo que mató a esas 58 personas había estado acumulándose durante años. Invisible, silencioso, completamente predecible. Los investigadores culparían al error del operador. Estarían equivocados. Esta no fue la primera vez. No sería la última. Durante 50 años, los ingenieros siguieron construyendo estas máquinas, incluso después de saber que esto sucedería. ¿Por qué? Porque sin ellas no había revolución industrial, no había ciudades, no había mundo moderno. La caldera de vapor lo impulsaba todo. Y el costo de ese poder se medía en vidas. Para entender qué los hizo seguir construyendo, necesitas entender qué hacía a las calderas irreemplazables. Durante medio siglo, la caldera de vapor fue el motor de la civilización. No es una exageración. Antes del vapor, las fábricas eran prisioneras de la geografía. Construías donde el río era lo suficientemente rápido, donde los caballos podían transportar, donde el músculo podía alcanzar. Pero el vapor rompió cada cadena. Una caldera podía sentarse en cualquier lugar. Aliméntala con carbón y agua y entregaba poder. Constante, escalable, ilimitado. Y las fábricas ya no necesitaban ríos. Los molinos textiles se alzaron en Massachusetts a cientos de kilómetros de la energía hidráulica. Las acerías en Pittsburgh. Las fábricas de papel a través de los grandes lagos. La producción explotó de la noche a la mañana. Y las calderas se extendieron a todo. Los barcos cruzaban océanos con poder de caldera. Los hospitales calentaban complejos enteros. Pero no era solo la industria. Los edificios de apartamentos en Nueva York y Chicago bombeaban vapor a través de tuberías para calentar a miles de residentes durante el invierno. Ciudades enteras se volvieron dependientes de una máquina que la mayoría de la gente nunca vio. Los sistemas municipales de agua dependían de bombas impulsadas por calderas. Sin ellas, las ciudades no podían crecer más allá de cierto tamaño. Para los años 1880, cada centro industrial tenía cientos funcionando simultáneamente. Cada una se hacía más grande para perseguir la eficiencia. Más vapor significaba más máquinas, pero más máquinas significaban más trabajadores dependiendo de un solo punto de falla. Un molino textil de tamaño medio, en 1890, operaba 50 telares mecánicos, 20 máquinas de cardado y una docena de prensas desde una sola caldera. Esa caldera mantenía empleados a 300 trabajadores, 300 familias alimentadas. Una máquina era la diferencia entre un molino en funcionamiento y un edificio vacío. La economía era irresistible. Los costos de producción se redujeron a la mitad cuando las fábricas las instalaron. Pero esa eficiencia vino con concentración de riesgo. Los márgenes de ganancia se duplicaron mientras el peligro se multiplicaba. Industrias enteras se hicieron posibles. La ingeniería parecía probada. Las calderas habían estado funcionando durante décadas. Miles operaban diariamente sin incidentes, pero ese historial estaba construyendo falsa confianza.
La seguridad a través de la repetición se convirtió en la suposición más peligrosa de la industria. El éxito a través de la escala enmascaraba la amenaza creciente. Manchester, New Hampshire, tenía 218 calderas operando en 1895. Lowell, Massachusetts, tenía más de 300, pero Pittsburgh tenía miles. La escala no era solo impresionante, era un polvorín esperando una chispa. Estas no eran operaciones pequeñas. Solo los molinos Amos Keak de Manchester empleaban 17.000 trabajadores, y cada uno de ellos dependía de calderas. Los molinos textiles procesaban algodón crudo en tela terminada a tasas que habrían sido imposibles una generación antes. Un solo molino grande podía producir 40.000 metros de tela terminada por día. Eso es suficiente tela para hacer 8.000 camisas de producción diaria. Pero aquí está lo que nadie calculó. Si una caldera fallaba, no solo detenía la producción, podía eliminar calderas adyacentes en el mismo complejo. Una explosión podía crear una cascada. Las fábricas de papel en Wisconsin y Michigan producían 30 a 50 toneladas de papel terminado cada 24 horas. Las acerías en Pensilvania usaban maquinaria impulsada por calderas para laminar hierro y dar forma al acero para ferrocarriles, puentes, edificios. La infraestructura de la América moderna estaba siendo construida por el poder de las calderas. Los sistemas municipales dependían de ellas igual de fuertemente. Las ciudades necesitaban agua, pero el agua necesitaba presión. Las bombas impulsadas por calderas movían millones de litros por día desde embalses a sistemas de distribución. El sistema de agua de Boston, en 1900, movía 57 millones de litros diariamente a través de estaciones de bombeo impulsadas por calderas. Los sistemas de calefacción de distrito en Chicago y Nueva York usaban plantas de calderas centrales para calentar bloques enteros de la ciudad. El vapor viajaba a través de tuberías subterráneas a cientos de edificios. Complejos de apartamentos, edificios de oficinas, hoteles. Una planta de calderas podía calentar 20 edificios. Pero si esa planta fallaba en enero, miles de personas se congelarían. Las máquinas no eran solo equipo industrial, eran sistemas de soporte vital para las ciudades. El impacto económico era asombroso. Una fábrica que instalaba energía de vapor podía aumentar la producción de 3 a 5 veces mientras reducía los costos laborales en un 40%. Pero eso significaba más capital invertido en una sola máquina. La presión económica para mantenerla funcionando era enorme. Un molino textil que empleaba 500 trabajadores con energía hidráulica podía emplear 300 con vapor y producir el doble de tela. Los ahorros no eran marginales, eran revolucionarios, y esa revolución se extendió globalmente. Gran Bretaña tenía decenas de miles de calderas. Alemania, Francia y cada nación industrializada construyó su economía sobre la misma base: poder de caldera. Pero esa escala vino con una elección de diseño que nadie cuestionó en ese momento. Para maximizar la eficiencia, las calderas se colocaban en el centro de las operaciones. Dentro del edificio, rodeadas de trabajadores, justo donde se necesitaba el poder. Mover vapor a través de tuberías largas perdía calor y presión. Pero aquí está la parte que debería haber detenido a todos en seco. Colocaron la máquina que almacenaba energía catastrófica en medio del lugar de trabajo. Esa decisión tenía sentido económicamente, pero significaba almacenar media tonelada de equivalente de TNT junto a familias tratando de ganarse la vida. Y eso nos lleva a lo que realmente construyeron. Una caldera Lancashire se extendía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Imagina un cilindro horizontal del tamaño de un vagón cisterna de ferrocarril sentado en tu sótano a 3 metros del piso de la fábrica. El caparazón fue construido con placas de hierro, cada una de 1,25 centímetros de espesor. No acero, hierro. Estas placas se fundían en fundiciones, se calentaban hasta que brillaban naranja, luego se laminaban y formaban mientras aún estaban calientes. El calor era increíble. Los hombres trabajaban con delantales de cuero y guantes gruesos, pero las quemaduras eran rutinarias. Cada placa pesaba cientos de kilos. Se colocaban en forma curva, luego se remachaban juntas.
Los remaches eran de hierro forjado, de 2,5 centímetros de diámetro, insertados al rojo vivo, y luego martillados hasta que las cabezas se formaban contra ambos lados de la placa. El trabajo era brutal, ensordecedor, peligroso. Los hombres perdían dedos regularmente cuando los martillos fallaban el golpe. Dentro del caparazón iban los tubos de fuego, tubos de hierro de 15 a 20 centímetros de diámetro corriendo a lo largo de la caldera. El fuego rugía dentro de estos tubos, calentando el agua que los rodeaba. Una caldera típica contenía docenas de tubos. Más tubos significaban más superficie de transferencia de calor, lo que significaba más vapor generado más rápido. El agua llenaba el espacio alrededor de los tubos, típicamente llenando la caldera hasta 3/4 de su volumen. En una caldera de 9 metros, eso era aproximadamente 15.000 litros de agua. 15.000 litros. A temperatura y presión normales, de eso pesa 15.000 kilos. Pero bajo presión y calentado a 180 grados centígrados, se comportaba de manera diferente. Muy diferente. La presión de operación era típicamente de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. A esa presión, el agua hierve a 180 grados. El vapor que creaba contenía energía tremenda, energía que impulsaba pistones, giraba ruedas, movía máquinas. Pero esa energía estaba contenida solo por placas de hierro y remaches. Si algo fallaba, si un remache se soltaba, si una placa se agrietaba, si la presión excedía lo que el metal podía contener, la física se hacía cargo. Y la física no negocia. El agua a 180 grados bajo presión está en equilibrio precario. Está más caliente que su punto de ebullición a presión atmosférica normal. Mucho más caliente. Si la presión se libera repentinamente, toda esa agua sobrecalentada hierve instantáneamente. Y cuando el agua hierve, se expande. A temperatura y presión normales, 1 litro de agua líquida se convierte en aproximadamente 1.600 litros de vapor. 1.600 veces. 15.000 litros de agua convirtiéndose en 24 millones de litros de vapor en una fracción de segundo. Esa es la fuerza que destruyó la fábrica Grover. Esa es la fuerza que mató a 58 personas antes de que pudieran parpadear. Pero aquí está lo que hace que esto sea peor. Los ingenieros lo sabían. No el número exacto quizás, pero sabían que las calderas almacenaban energía catastrófica. Sabían que un fallo significaba explosión. Habían visto que sucedía antes. Y aún así siguieron construyendo las más grandes, poniéndolas más profundas en los edificios, e rodeándolas con más trabajadores. ¿Por qué? Porque las alternativas eran peores. Sin calderas no había fábricas. Sin fábricas no había empleos. Sin empleos no había economía. Era así de simple y así de brutal. Los sistemas de seguridad existían, pero eran primitivos y rutinariamente ignorados. Cada caldera debería haber tenido 3 protecciones: un indicador de nivel de agua que mostraba cuánta agua había dentro, una válvula de alivio de presión que se abría automáticamente si la presión se volvía demasiado alta, y un tapón fusible que se derretía si la caldera se sobrecalentaba. En teoría, estos 3 sistemas harían imposible que una caldera explotara. En la práctica, los 3 fallaban regularmente, o eran deliberadamente desactivados. El indicador de nivel de agua era una tubería de vidrio montada en el exterior de la caldera, con marcas que mostraban el nivel seguro de operación. Mientras el agua cubriera los tubos de fuego internos, todo estaba bien. Si el agua bajaba demasiado, los tubos quedarían expuestos al fuego directo, se sobrecalentarían, debilitarían y eventualmente fallarían. El indicador debería haber hecho imposible que esto sucediera, pero tenía un defecto de diseño fatal. La conexión entre el indicador y la caldera era una tubería estrecha de 1 centímetro de diámetro. Esta tubería se obstruía constantemente con depósitos minerales del agua, escamas de óxido del interior de la caldera y sedimentos. Cuando se obstruía, el indicador dejaba de funcionar correctamente. DIP podía mostrar que había suficiente agua cuando en realidad la caldera estaba peligrosamente baja. O podía congelarse en una posición, siempre mostrando 3/4 lleno sin importar el nivel real. Los fogoneros, los hombres responsables de mantener el fuego y monitorear el nivel de agua,
Aprendían rápidamente que no podían confiar en el indicador. Desarrollaban métodos alternativos: golpear la caldera con una llave inglesa y escuchar el sonido, observar el comportamiento del vapor, confiar en la experiencia y la intuición. Pero los dueños de las fábricas insistían en que el indicador era suficiente, que era a prueba de fallos, que los fogoneros solo necesitaban verificarlo regularmente. La válvula de alivio de presión era el segundo sistema de seguridad. Un resorte cargado diseñado para abrirse automáticamente si la presión excedía el límite seguro, liberando vapor hasta que la presión bajara. Era la última salvaguarda contra la sobrepresión, pero tenía el mismo problema que el indicador: interferencia con la producción. Cuando la válvula se abría, liberaba vapor. El vapor liberado significaba presión reducida, lo que significaba menos potencia para las máquinas. Los fogoneros tenían que esperar a que la presión subiera de nuevo antes de poder continuar operando a plena capacidad. Y peor, la válvula a menudo silbaba o goteaba incluso cuando la presión estaba dentro de límites seguros, liberando vapor constantemente, desperdiciando combustible, reduciendo la eficiencia. La solución que todas las fábricas adoptaban era simple y obviamente peligrosa. Ataban la válvula de alivio cerrada. Usaban alambre, cadena o incluso soldaban una palanca sobre el mecanismo de liberación. La válvula ya no podía abrirse sin importar cuán alta subiera la presión. Nunca causaría ralentizaciones de producción y nunca protegería la caldera de sobrepresión catastrófica. El tapón fusible era la tercera protección. Un tapón de metal con un núcleo de aleación de bajo punto de fusión instalado en la parte superior de la cámara de fuego. Si el agua bajaba demasiado y la cámara de fuego se sobrecalentaba, la aleación se derretía, creando un agujero que liberaba vapor en la cámara de fuego, apagando el fuego y alertando a todos de que algo estaba mal. Era brillante en teoría. En la práctica era una molestia constante. Los tapones fusibles tenían tendencia a fallar prematuramente. Se derretían cuando no deberían, liberando vapor, apagando el fuego, deteniendo la producción durante horas. Mientras se enfriaba la caldera, se reemplazaba el tapón y se volvía a elevar la presión. Cada fallo falso costaba dinero. Los dueños de las fábricas odiaban los tapones fusibles. Así que hicieron algo ingenioso y letal. Diseñaron los tapones para que pudieran ser sellados. No oficialmente, no en los planos, pero todos los fogoneros sabían cómo hacerlo. Rellenaban el agujero del tapón con alambre de cobre o lo cubrían con una arandela de hierro soldada en su lugar. El tapón ya no podía derretirse y liberar vapor. Nunca causaría una parada falsa. Y nunca advertiría que la cámara de fuego se estaba sobrecalentando. Los tres sistemas de seguridad, diseñados para trabajar juntos para prevenir explosiones, estaban rutinariamente desactivados en prácticamente todas las calderas en América. Los ingenieros que diseñaron estos sistemas sabían que esto sucedería. Los construyeron para ser inconvenientes, molestos, propensos a fallos falsos. Sabían que los operadores bajo presión para mantener la producción los desactivarían. Y cuando las calderas explotaban, la industria culpaba a los operadores por no mantener los sistemas de seguridad que estaban diseñados para ser desactivados. Era un sistema perfecto de negación de responsabilidad. Las calderas explotaban, las personas morían, las investigaciones culpaban al error del operador, las compañías reconstruían con el mismo diseño y el ciclo continuaba. Porque admitir que los sistemas de seguridad estaban defectuosos por diseño habría abierto a las compañías a responsabilidad legal masiva. Más barato culpar a los trabajadores muertos que arreglar los sistemas que los mataron. Las inspecciones eran igualmente inadecuadas. La mayoría de los estados no requerían inspecciones en absoluto hasta finales de los 1800. Los que sí las requerían a menudo carecían de inspectores cualificados o financiaban los programas tan pobremente que las inspecciones eran superficiales. Un inspector podía ser responsable de cientos de calderas repartidas por todo un condado. Podía visitar cada una quizás una vez al año, pasar 30 minutos verificando marcadores visibles obvios y pasar a la siguiente. No había tiempo para inspecciones exhaustivas, no había fondos para pruebas hidrostáticas.
No había autoridad para cerrar calderas que claramente eran inseguras si los dueños se oponían. Y los dueños siempre se oponían porque cerrar una caldera significaba cerrar la fábrica, significaba perder dinero. Así que las calderas seguían funcionando, los sistemas de seguridad permanecían desactivados, y todos esperaban que la explosión, cuando llegara, sucediera en la fábrica de otra persona. El mantenimiento era otro punto de falla. Las calderas requerían mantenimiento regular para operar de manera segura. Los depósitos minerales tenían que ser removidos del interior. Las escamas de óxido tenían que ser raspadas. Las placas tenían que ser inspeccionadas en busca de grietas. Los remaches tenían que ser apretados o reemplazados. Pero el mantenimiento requería apagar la caldera, drenar el agua, enfriarla lo suficiente como para que los trabajadores pudieran entrar, luego hacer el trabajo, luego volver a calentarla y elevar la presión nuevamente. Todo el proceso tomaba días, días sin producción, días sin ingresos. Los dueños de las fábricas posponían el mantenimiento todo lo que podían. Hacían el mínimo absoluto, solo cuando las cosas comenzaban a fallar de manera obvia. Y para entonces, el daño a menudo ya estaba hecho. Una grieta iniciándose en una placa o un remache, debilitándose por años de tensión cíclica, invisible desde el exterior, creciendo lentamente hasta que alcanzaba un tamaño crítico. Entonces fallaba, catastróficamente. El hierro mismo era parte del problema. El hierro fundido, el material usado para la mayoría de las calderas antes de finales de los 1800, era fuerte pero quebradizo. Podía soportar compresión bien, pero fallaba repentinamente bajo tensión. Y una caldera bajo presión estaba constantemente bajo tensión. El vapor presurizado empujando hacia afuera contra las placas, estirando el metal, creando esfuerzos microscópicos que se acumulaban con el tiempo. El hierro fundido también contenía impurezas, inclusiones de escoria e irregularidades en la estructura del grano que actuaban como puntos de concentración de esfuerzos. Una pequeña defecta en una placa fundida podía convertirse en el punto de iniciación de una grieta, y una vez que comenzaba una grieta, se propagaba. El hierro fundido no tiene la ductilidad para detener la propagación de grietas mediante deformación plástica. En su lugar, se fractura rápidamente sin advertencia. Los remaches presentaban sus propios problemas. Cada remache era un agujero en la placa, y cada agujero era una discontinuidad que concentraba el esfuerzo. Y los remaches en sí se aflojaban con el tiempo. Los ciclos térmicos, la caldera calentándose y enfriándose cada vez que se encendía y apagaba, hacían que el metal se expandiera y contrajera. Esa expansión y contracción trabajaba los remaches, aflojándolos gradualmente. Un remache suelto permitía que el vapor se filtrara, creando un punto débil. Y si un remache fallaba, el esfuerzo se redistribuía a los remaches circundantes, aumentando la carga sobre ellos, haciéndolos más propensos a fallar también. Era una reacción en cadena esperando suceder. Cuando un remache finalmente cedía bajo carga, liberaba la presión contenida detrás de él instantáneamente. Eso podía ser suficiente para iniciar un fallo en cascada, remache tras remache soltándose en secuencia rápida, en la placa desprendiéndose del caparazón, toda la caldera desintegrándose en segundos. La calidad de la construcción variaba enormemente. Las calderas de alta calidad, fabricadas por empresas reputadas con artesanos cualificados, eran relativamente confiables. Pero muchas calderas eran hechas por pequeños talleres usando materiales inferiores y mano de obra descuidada. El hierro podía ser de baja calidad, las placas mal formadas, los remaches instalados incorrectamente. No había estándares nacionales, no había certificación. Un comprador tenía que confiar en la reputación del fabricante, y algunos fabricantes tenían reputaciones merecidamente pobres. Pero sus calderas eran más baratas, y los dueños de fábricas operando con márgenes ajustados a menudo compraban el equipamiento más barato que podían encontrar. La economía favorecía ahorro a corto plazo sobre seguridad a largo plazo. Una caldera bien hecha podía costar el doble de una barata, pero podía durar el doble de tiempo y operar más seguramente.
Sin embargo, eso era difícil de cuantificar en una hoja de balance. El costo estaba adelante, los beneficios se extendían por años, mientras que una caldera barata reducía inmediatamente los gastos de capital. Otro factor era el agua misma. La mayoría de las fábricas usaban agua de cualquier fuente estuviera disponible: ríos, pozos, sistemas municipales. Esa agua contenía minerales, calcio, magnesio, hierro. Cuando el agua se calentaba, estos minerales precipitaban, formando escamas en el interior de la caldera. Las escamas actuaban como aislante, reduciendo la transferencia de calor desde los tubos de fuego al agua. Eso significaba que los tubos se volvían más calientes de lo diseñado para operar, debilitando el metal. Y las escamas se acumulaban en capas, con el tiempo formando depósitos gruesos que eran difíciles de remover. Algunos operadores trataban el agua químicamente para reducir la formación de escamas. Otros simplemente permitían que se acumulara hasta que la eficiencia de la caldera caía notablemente. Luego la apagaban para una limpieza apresurada. Pero ese proceso de acumulación y limpieza creaba tensiones térmicas adicionales, agrietamiento por tensión térmica en las placas y tubos, debilitándolos aún más. La presión de operación era otro factor crítico. La mayoría de las calderas estaban diseñadas para operar a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero esa era la presión de operación continua segura, no el límite. El metal podía soportar presiones más altas temporalmente, y los operadores sabían esto. Si necesitaban más potencia de las máquinas, simplemente elevaban la presión. 8 kilogramos, 9, 10. La caldera se tensaba más, los remaches gemían, las placas se flexionaban ligeramente. Pero producía más vapor, potencia más máquinas, más producción. Los dueños de las fábricas presionaban por más producción. Los fogoneros entregaban elevando la presión. Y cada ciclo de sobrepresión acortaba la vida de la caldera, acercaba el metal a su límite de fatiga, hacía el fallo eventual más probable. Pero eso era un problema para el futuro. La producción de hoy importaba ahora. Cuando una caldera finalmente explotaba, la secuencia de eventos era brutalmente rápida. Un remache falla, creando una apertura pequeña. El vapor escapa a través de esa apertura a alta velocidad. La fuerza del vapor saliendo crea un chorro que erosiona el metal alrededor de la apertura, haciéndola más grande. La apertura más grande reduce la presión dentro de la caldera ligeramente, pero no lo suficientemente rápido. El agua sobrecalentada, repentinamente expuesta a presión reducida, comienza a hervir violentamente. Esa ebullición genera más vapor, aumentando la presión nuevamente. Los remaches adyacentes, ahora cargados con más esfuerzo porque su vecino ha fallado, comienzan a ceder. La grieta se propaga a lo largo de la línea de remaches. En una fracción de segundo, una sección entera de la placa se desprende. Y entonces toda el agua sobrecalentada hierve instantáneamente. El volumen de la caldera no puede contener la expansión. La presión se dispara a niveles que ningún material de construcción del siglo XIX podría soportar. El caparazón de la caldera se desintegra. No en piezas ordenadas, en fragmentos. Placas de hierro de cientos de kilos aceleradas a velocidades supersónicas. Remaches convertidos en proyectiles. Los tubos de fuego destrozados en metralla. Todo esto sucede en menos de un segundo. La onda de choque de la explosión viaja hacia afuera, a la velocidad del sonido en aire, golpeando todo en su camino con fuerza suficiente para demoler paredes de ladrillo. El vapor sobrecalentado se expande, llenando el edificio, cocinando cualquier cosa orgánica que toca. Los fragmentos de la caldera vuelan en todas direcciones. Una placa de 300 kilos puede viajar 100 metros, atravesando múltiples paredes, antes de finalmente detenerse. Los tubos de fuego se convierten en lanzas, perforando cuerpos, alfileres estructurales, cualquier cosa en su camino. El edificio mismo a menudo no puede soportar la explosión. La caldera estaba típicamente en el sótano o el primer piso, soportando el peso de los pisos superiores. Cuando se desintegra, crea un vacío. Los pisos superiores colapsan en ese vacío, aplastando todo debajo. Vigas de madera se astillan. Las paredes de ladrillo se derrumban, las escaleras desaparecen.
Los trabajadores en los pisos superiores caen, algunos 4 o 5 pisos, aterrizando en escombros que se están asentando sobre ellos incluso mientras golpean. Y el fuego. Siempre hay fuego. El carbón de la caja de fuego se esparce por el edificio. El vapor sobrecalentado ha convertido cualquier material combustible en yesca. La madera seca que ha sido calentada por el vapor durante años se enciende fácilmente. En minutos, el edificio colapsado está ardiendo. Los sobrevivientes atrapados en los escombros enfrentan una elección horrible: asfixiarse bajo el humo o quemarse vivos. Las personas más cercanas a la caldera cuando explota mueren instantáneamente. No por el impacto, aunque eso es suficientemente malo. Por el vapor. El vapor a 180 grados se expande en un radio de 15 metros en el primer segundo. Cualquiera en ese radio inhala vapor sobrecalentado. Sus pulmones se cocinan desde adentro. Mueren en segundos, conscientes pero incapaces de gritar porque sus vías respiratorias están destruidas. Es una de las formas más horribles de morir, y es instantánea de una manera que casi ninguna otra muerte industrial es. Los que están más lejos tienen más tiempo, pero no en un buen sentido. Son golpeados por la onda de choque, lanzados contra paredes o maquinaria. Huesos rotos, órganos rotos, lesiones internas masivas, o son golpeados por fragmentos voladores. Un remache del tamaño de un puño, viajando a velocidades supersónicas, no simplemente perfora, desgarra, arranca extremidades, decapita, eviscera. Los sobrevivientes describen la explosión como el fin del mundo. El sonido, un estallido ensordecedor, seguido inmediatamente por el rugido del colapso del edificio. La sensación de ser levantado del suelo, arrojado, golpeado por cosas que no puedes ver. El calor abrasador del vapor, el olor, una mezcla de carbón ardiendo, madera y carne quemada. Y luego el silencio. Ese extraño momento después de la explosión, cuando todo se ha asentado, pero antes de que alguien comience a gritar. Ese segundo donde tu cerebro está procesando lo que acaba de suceder, tratando de entender por qué todavía estás vivo cuando tantos a tu alrededor no lo están. Y luego los gritos comienzan. Gritos por ayuda, gritos de dolor, gritos de personas atrapadas bajo escombros, llamando a cualquiera que pueda escuchar. Y gritos de personas buscando a los seres queridos, tratando de encontrar a esposas, esposos, hijos, padres en el caos. Las brigadas de bomberos responden, ¿pero qué pueden hacer? El edificio está colapsado y ardiendo. Hay personas atrapadas dentro, pero alcanzarlas significa mover toneladas de escombros mientras el fuego se propaga. Tienen que tomar decisiones espantosas. Salvar a los que pueden alcanzar fácilmente mientras escuchan a los otros morir. Bombas de mano bombeando agua sobre llamas demasiado grandes para apagar con los recursos disponibles. Hospitales reciben docenas de heridos simultáneamente. Quemaduras cubriendo cuerpos enteros. Fracturas compuestas. Lesiones por aplastamiento. Amputaciones traumáticas. Y los médicos de principios del siglo XX tienen herramientas limitadas, sin antibióticos, sin transfusiones de sangre confiables, sin métodos modernos de manejo de quemaduras. Hacen lo que pueden con morfina, suturas y vendajes. Pero muchos de los heridos morirán de infección en días o semanas, no de las lesiones iniciales. Las morgues se desbordan. Las morgues de pueblos pequeños no están construidas para esto. Los cuerpos se colocan en la calle, cubiertos con sábanas. Las familias caminan por la fila, levantando sábanas, buscando rostros. Algunos cuerpos son identificables, otros no. Quemados más allá del reconocimiento, aplastados más allá de la identificación. Los hospitales se quedan sin camas, sin morfina, sin vendajes. Los médicos trabajan en pasillos, en salas de espera, en cualquier lugar donde haya espacio. Los pueblos tenían procedimientos para incendios e inundaciones. No para esto. La confusión era absoluta. ¿Quién estaba dentro? ¿Quién está muerto? ¿Quién está vivo? Nadie lo sabe. Las calles se llenan de familias, algunas en pánico, algunas en shock silencioso, todas buscando información. Los niños buscan padres, los padres buscan niños, los cónyuges buscan parejas.
Y nadie tiene respuestas porque el caos es total. Las investigaciones comienzan en días. Los investigadores llegan, examinan los restos, recolectan fragmentos de la caldera, pesan piezas, miden distancias, entrevistan sobrevivientes. Buscan causas, quieren saber qué falló, por qué falló, quién fue responsable. Pero las conclusiones son predecibles. Error del operador. Mantenimiento inadecuado. Materiales defectuosos. Nunca diseño del sistema. Nunca presión económica. Nunca la decisión fundamental de colocar una bomba en medio de un lugar de trabajo. Los informes culpan a los fogoneros por no mantener los niveles de agua adecuados. Ignoran que los indicadores de nivel de agua estaban diseñados para obstruirse. Culpan a los operadores por desactivar las válvulas de seguridad. Ignoran que las válvulas estaban diseñadas para interferir con la producción. Culpan al metal defectuoso. Ignoran que las compañías compraban las calderas más baratas disponibles porque la economía dictaba ahorro a corto plazo sobre seguridad a largo plazo. Las compañías de seguros pagan reclamaciones. Eso es para lo que existen. Han valuado el riesgo, establecido primas para cubrir pérdidas esperadas, reservado capital para eventos catastróficos. Una explosión de caldera que mata a 50 personas es un evento importante, pero no inesperado. Las tablas actuariales lo tenían en cuenta. Las compañías de seguros de vida pagan beneficios por muerte. Los aseguradores de propiedad pagan para reconstruir. Los aseguradores de responsabilidad civil pagan demandas de familias. Todo está previ-estudiado, todo está precificado. El sistema absorbe la pérdida y continúa. Los dueños de las fábricas reconstruyen, ordenan nuevas calderas. Mismas especificaciones, misma capacidad, mismo diseño. ¿Por qué cambiar? La investigación no encontró defectos en el diseño. Fue error del operador. Así que obtienen un nuevo fogonero, instalan la nueva caldera y reanudan la producción. Los trabajadores regresan porque necesitan los empleos. Las familias que perdieron a seres queridos reciben pequeñas compensaciones, si es que reciben algo. No hay leyes de compensación laboral en la mayoría de los estados antes de 1910. Si quieres compensación, tienes que demandar. Y demandar a una corporación con abogados es caro, lento e incierto. La mayoría de las familias no pueden permitírselo. Toman lo que se les ofrece, si es que se ofrece algo, y siguen adelante porque ¿qué otra opción tienen? El ciclo se repite. Una nueva caldera, nuevos trabajadores, mismos riesgos, de mismas presiones económicas, misma probabilidad eventual de fallo, y en algún lugar en 5 años o 10 o 20 explota de nuevo. Diferentes personas, diferente ciudad, misma historia. Porque nada fundamental ha cambiado. Las calderas siguen siendo necesarias para la producción. Los sistemas de seguridad siguen siendo inadecuados. Los incentivos económicos siguen favoreciendo producción sobre seguridad. Y los muertos siguen siendo tratados como costos operativos inevitables. Después de cada explosión, los investigadores llegaban, examinaban los restos y luego todos reconstruían. Mismo diseño, mismo riesgo. ¿Por qué? Porque detenerse costaba más que continuar. Una fábrica sin caldera era una fábrica muerta. 300 trabajadores desempleados. 300 familias sin ingresos. El dueño de la fábrica perdía ingresos. El pueblo perdía base impositiva. Los proveedores perdían contratos. Las ondas económicas se extendían hacia afuera. Así que reconstruían. El seguro cubría el costo. El fabricante de calderas entregaba un reemplazo. Los trabajadores regresaban. La producción se reanudaba. El ciclo continuaba. ¿Quién se beneficiaba? Los dueños de fábricas mantenían sus negocios funcionando. Los fabricantes de calderas seguían vendiendo máquinas. Las compañías de seguros seguían cobrando primas ya precificadas para pérdidas esperadas. ¿Pero quién pagaba? Los trabajadores, las familias, los pueblos, las personas que no podían irse, que necesitaban los salarios, que vivían a la sombra de estas máquinas porque no tenían elección. Algo tenía que romper el ciclo. Pero no sería lo que piensas. No regulación, no indignación, economía. Algo más barato tenía que llegar. Y lo hizo.
Los investigadores pesaban fragmentos, medían distancias, recolectaban datos. Pero se perdían lo que importaba. ¿Por qué se permitían estas máquinas en interiores? ¿Por qué los sistemas de seguridad se desactivaban rutinariamente? ¿Por qué las inspecciones eran superficiales? Pero esas preguntas no llegaban a los informes. Las conclusiones siempre volvían igual. Error del operador o materiales defectuosos. Causa única, caso cerrado. El seguro pagaba. Las compañías ordenaban calderas de reemplazo. Mismo diseño, misma capacidad, mismo riesgo. Así que si las investigaciones no lo detuvieron, y el seguro no lo detuvo, y los trabajadores muertos no lo detuvieron, ¿qué finalmente lo hizo? Las calderas no desaparecieron porque eran peligrosas. Desaparecieron porque algo más barato llegó. No seguridad, no regulación, economía. Los primeros intentos de soluciones eran predecibles. Mejores válvulas de seguridad con tasas de flujo más altas, límites de presión aplicados por inspectores, inspecciones anuales obligatorias. Pero estas ayudaban solo marginalmente. Las explosiones se volvieron menos frecuentes, pero menos frecuente no es cero. El problema central permanecía. Todavía estabas almacenando energía catastrófica en interiores. Los avances técnicos hicieron una diferencia real. Acero en lugar de hierro. La resistencia a la tracción del acero era casi el doble que la del hierro fundido. Más resistencia a la propagación de grietas. Mejor vida útil ante fatiga. Pero el acero costaba más. La adopción fue lenta. La soldadura en lugar de remachado. Esto fue revolucionario. La soldadura por arco eléctrico se estaba volviendo práctica a principios de los 1900. Las costuras soldadas eliminaban los agujeros de remaches. Sin discontinuidades, sin puntos de concentración de esfuerzos. Material continuo. Las soldaduras eran realmente más fuertes que el metal base si se hacían correctamente. Esto cambió todo sobre cómo se podían construir recipientes a presión. Diseños de tubos de agua en lugar de tubos de fuego. Esto cambió todo. En lugar de tubos grandes conteniendo fuego, tenías tubos pequeños conteniendo agua. Menos agua significaba menos energía almacenada. Una caldera de tubos de agua podía contener 1/10 del agua de una caldera de tubos de fuego equivalente. Si fallaba, la explosión era proporcionalmente menor. Pero estas actualizaciones eran caras. Una caldera de acero costaba el doble que una de hierro. El equipo de soldadura no era común. Los soldadores tenían que ser capacitados, certificados. Las calderas de tubos de agua eran más complejas de operar, por lo tanto, más mantenimiento. Y reemplazar una caldera en funcionamiento significaba tiempo de inactividad, semanas de producción perdida mientras la vieja salía y la nueva entraba. Gasto de capital sin retorno inmediato. No estabas haciendo más producto, solo haciéndolo más seguramente. Venta difícil. Entonces llegaron las alternativas. Redes eléctricas. Plantas generadoras centralizadas produciendo electricidad, distribuyéndola a través de cables de cobre. Esto fue transformador. La red movía energía sin mover vapor, sin recipientes a presión en cada fábrica. Solo motores, pequeños, seguros, motores de aceite y gas. Combustión interna, sin caldera requerida, sin fogoneros, sin almacenamiento de carbón. Cuando un motor eléctrico fallaba, lo reemplazabas, sin explosión. Cuando una caldera fallaba, todos en 3 cuadras podían morir. La concentración de riesgo había desaparecido. La electricidad era más barata de operar, sin salario de fogonero, sin entregas de carbón, sin tarifas de inspección, sin recargos de prima de seguro. Las compañías de seguros lo notaron. Comenzaron a cobrar primas sustancialmente más altas para instalaciones que aún operaban vapor. Las matemáticas actuariales se volvieron imposibles de ignorar. Las operaciones grandes con capital cambiaron primero. Los molinos pequeños siguieron a medida que la electricidad llegaba a áreas rurales. Para los años 1930, las nuevas construcciones rara vez incluían calderas. Los arquitectos dejaron de diseñar alrededor de ellas. Entre 1880 y 1930, más de 50.000 personas murieron en explosiones de calderas documentadas en Estados Unidos. Más que murieron construyendo el Canal de Panamá. El número real es mayor,
agrega Europa y Canadá. El número global probablemente excede 100.000. Daño económico en dólares modernos, miles de millones. La mayoría de la evidencia física se ha ido, desguazada, fundida, deliberadamente olvidada. Pero algo permanente vino de los restos, el código ASME de calderas y recipientes a presión establecido en 1914. Primer estándar de seguridad integral, requisitos de materiales, cálculos de diseño con factores de seguridad obligatorios, intervalos de inspección. Pero el cambio real fue filosófico. Si puede fallar, diseña para el fallo. Los recipientes a presión modernos no son más seguros porque no puedan fallar. Son más seguros porque asumimos que lo harán y planificamos en consecuencia. La contención se volvió obligatoria. Válvulas de alivio dimensionadas para salida máxima. Múltiples sistemas de monitoreo. Tienes recipientes a presión en tu casa ahora mismo. Calentador de agua. HVAC. Confías en ellos. Deberías. Los sistemas modernos incorporan cada lección. Pero la física no ha cambiado. El agua todavía se expande 1600 veces. La diferencia es que aprendimos a respetar lo que estamos almacenando. Cada válvula de alivio se remonta a una explosión. Cada regulación está escrita en sangre. La memoria se desvanece. Las regulaciones se sienten como burocracia. Cada generación debe reaprender por qué existen las reglas. La lección no es que el progreso sea peligroso. El progreso construyó la civilización. La lección es que olvidar por qué construimos las salvaguardas es peligroso. El almacenamiento de energía nunca es gratis. La contención nunca es perfecta. Aprendimos eso una vez de la manera difícil. 50.000 personas pagaron por esa educación. No olvidemos porque olvidar significa aprenderlo de nuevo. Y la matrícula no se vuelve más barata. Las calderas que sobreviven hoy son curiosidades. Piezas de museo, monumentos históricos cuidadosamente preservados. Algunas pocas todavía operan en instalaciones especializadas, cervecerías artesanales, plantas de procesamiento de alimentos, operaciones industriales muy específicas donde el calor directo del vapor es irreemplazable. Pero están reguladas hasta el punto de la obsesión. Inspecciones múltiples por año. Certificación del operador obligatoria. Sistemas de seguridad redundantes, seguros astronómicamente caros. Y están afuera, separadas de los trabajadores por distancia física y contención de concreto. Porque finalmente aprendimos. El poder que las calderas proporcionaban era real. Transformó la civilización. Pero el costo era igualmente real. Y durante décadas tratamos ese costo como inevitable, aceptable, simplemente la forma en que tenían que ser las cosas. Culpamos a los trabajadores cuando las máquinas fallaban. Ignoramos defectos de diseño porque arreglarlos habría sido caro. Externalizamos el riesgo a las personas que no tenían poder para rechazarlo. Esta fue una elección, no una inevitabilidad. Podríamos haber diseñado sistemas de seguridad que realmente funcionaran en lugar de sistemas diseñados para ser desactivados. Podríamos haber colocado calderas fuera de los edificios, separadas de los trabajadores. Podríamos haber requerido inspecciones rigurosas y mantenimiento obligatorio. Todas estas cosas eran técnicamente posibles, simplemente costaban dinero. Y en el cálculo de la era industrial, el dinero importaba más que las vidas, al menos las vidas de los trabajadores. Los dueños de fábricas, los ingenieros, los inversores, ellos no estaban en el piso de la fábrica cuando las calderas explotaban. Estaban seguros en oficinas, contando ganancias. El riesgo lo llevaban aquellos que no tenían voz en cómo se diseñaban los sistemas. Esta asimetría de poder y riesgo es el corazón del problema. Y las personas que se beneficiaban de las calderas no llevaban sus costos. Las personas que llevaban los costos no compartían los beneficios. Y el sistema legal y político de la época no redistribuía esa carga. No había leyes significativas de compensación laboral hasta después de 1910. No había agencias reguladoras con poder de aplicación. No había sindicatos lo suficientemente fuertes para exigir condiciones más seguras. Los trabajadores eran, para todos los efectos prácticos, desechables. Morir en una explosión de caldera era tratado como morir en un accidente de carruaje. Trágico, sí,
pero algo por lo que nadie era particularmente responsable. Un acto de Dios, mala suerte, no un fallo sistémico que podía y debía ser abordado. Esta fue una mentira conveniente que permitió que el sistema continuara sin cambios fundamentales. Solo cuando las alternativas económicas hicieron obsoletas las calderas, el problema se resolvió. No por elección moral, sino por imperativo económico. Esto debería preocuparnos porque sugiere que sin cambios en la economía subyacente, los problemas de seguridad persisten sin importar cuántas personas mueran. Las muertes se vuelven parte del costo de hacer negocios, factorizadas en hojas de cálculo, cubiertas por seguros, raramente abordadas en su raíz. La transición de las calderas a la energía eléctrica tomó décadas. No sucedió de la noche a la mañana. Las primeras redes eléctricas se construyeron en los años 1880, pero la cobertura fue limitada al principio. Solo ciudades grandes, solo áreas centrales. De las fábricas rurales continuaron dependiendo de calderas porque no había alternativa. A medida que las redes se expandían, más fábricas hacían el cambio. Pero la velocidad de transición estaba dictada por la economía, no por la seguridad. Las fábricas cambiaban cuando la electricidad se volvía más barata que el vapor, no antes. Algunas operaciones mantuvieron calderas hasta los años 1940 o 50, porque las condiciones locales hacían que el vapor siguiera siendo más económico. Cada una de esas operaciones continuó arriesgando vidas por rentabilidad. El legado de la era de las calderas todavía da forma a cómo pensamos sobre riesgo industrial. El código ASME, que se desarrolló en respuesta a las explosiones de calderas, se convirtió en el modelo para cómo regulamos todos los recipientes a presión. Los principios que establece, factores de seguridad, diseño para fallo, inspección obligatoria, se han extendido a otras áreas. La industria nuclear, la ingeniería aeroespacial, la fabricación química, todos operan bajo filosofías similares. Diseñamos para el peor escenario. Asumimos que los componentes fallarán. Construimos redundancia y contención. Esta es la lección positiva que vino de 50.000 muertes. Aprendimos eventualmente a tratar la seguridad como integral al diseño en lugar de como un añadido opcional. Pero ese aprendizaje vino lento y solo después de pérdidas catastróficas repetidas. Y todavía luchamos por aplicar esas lecciones de manera consistente en todas las industrias. Las explosiones de calderas también cambiaron cómo pensamos sobre la responsabilidad legal. Antes de los años 1910, la ley generalmente favorecía a los empleadores. Los trabajadores se consideraba que asumían los riesgos de su empleo. Si morías en el trabajo, eso era tu problema, no el del empleador. Las familias que querían compensación tenían que demandar, probar negligencia y superar doctrinas legales como la defensa del compañero trabajador, que decía que si otro trabajador contribuyó al accidente, el empleador no era responsable. Esto hacía casi imposible ganar casos. Pero a medida que las muertes se acumulaban, la presión pública aumentaba. Los reformadores argumentaban que el sistema era fundamentalmente injusto. Los trabajadores no podían realmente evaluar o rechazar riesgos cuando necesitaban los empleos para sobrevivir. Los empleadores creaban las condiciones peligrosas, pero no llevaban las consecuencias. Las primeras leyes de compensación laboral se aprobaron en los años 1910. Estas establecían sistemas sin culpa donde los trabajadores lesionados o las familias de trabajadores muertos recibían compensación sin tener que probar negligencia. Los empleadores pagaban en el sistema a través de seguros. Era un compromiso. Los trabajadores renunciaban al derecho de demandar por daños ilimitados. Los empleadores aceptaban responsabilidad automática por lesiones laborales. Las cantidades de compensación eran modestas, nunca suficientes para reemplazar completamente los ingresos perdidos o compensar completamente por la pérdida de un ser querido. Pero era mejor que el sistema anterior, donde la mayoría de las familias no recibían nada, y creaba incentivos económicos para la seguridad. Los empleadores con peores registros de seguridad pagaban primas de seguro más altas. Esto finalmente hacía que la seguridad importara económicamente. La era de las calderas también vio el surgimiento del movimiento laboral organizado.
Los trabajadores se dieron cuenta de que individualmente no tenían poder para exigir condiciones más seguras, pero colectivamente, a través de sindicatos, podían negociar. Las primeras huelgas a menudo eran sobre salarios, pero la seguridad también era una preocupación importante. Los trabajadores exigían inspecciones regulares de calderas, operadores capacitados, mantenimiento adecuado. Los empleadores resistían, argumentando que estas demandas interferían con su derecho a administrar sus negocios. Las batallas eran amargas. Los rompehuelgas eran traídos para reemplazar a trabajadores en huelga. La violencia estallaba. Pero gradualmente, los sindicatos ganaron concesiones. No transformaron la industria de la noche a la mañana, pero cada contrato que incluía protecciones de seguridad establecía un precedente. Demostraba que los trabajadores podían tener voz en las condiciones en las que trabajaban. Las aseguradoras también jugaron un papel inesperado en la mejora de la seguridad. A medida que comprendían mejor los riesgos de las calderas, comenzaron a ofrecer primas más bajas a fábricas que implementaban mejores prácticas de seguridad. Calderas de acero en lugar de hierro, inspecciones regulares, operadores certificados. Las fábricas que adoptaban estas medidas veían primas de seguro reducidas lo suficiente como para compensar el costo. Esto creaba un incentivo de mercado para la seguridad. No era tan fuerte como la regulación obligatoria, pero ayudaba. Algunas aseguradoras incluso empleaban sus propios inspectores que visitaban fábricas aseguradas, identificaban peligros y recomendaban mejoras. Esto fue efectivamente regulación privada, impulsada por el interés propio de las aseguradoras en reducir reclamaciones. La cobertura de prensa de las explosiones de calderas también evolucionó con el tiempo. Las primeras explosiones eran reportadas como desastres naturales. Actos de Dios, tragedias inevitables. Pero a medida que el periodismo de investigación se desarrollaba en la era progresista, los reporteros comenzaron a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué seguía sucediendo esto? ¿Por qué las compañías no implementaban protecciones conocidas? ¿Quién se beneficiaba de mantener sistemas inseguros? Exposiciones como las de Ida Tarbell y Upton Sinclair, en otras industrias, crearon un modelo para cómo los periodistas podían responsabilizar a las corporaciones. Cuando explosiones particularmente horribles ocurrían, los periódicos las cubrían en detalle, describiendo el sufrimiento, nombrando a los muertos, cuestionando por qué no se habían tomado medidas. Esta cobertura creaba presión pública para reformas. Los políticos respondían a esa presión pasando leyes. No tan rápido o tan completamente como los reformadores querían, pero el progreso sucedía. Leyes de inspección, códigos de construcción, estándares de seguridad. Cada ley respondía a tragedias específicas, escritas en sangre como el dicho dice. Pero gradualmente el marco regulatorio se volvía más fuerte. Para los años 1930, y operar una caldera requería cumplir con estándares que habrían sido inimaginables en 1880. La transformación no fue completa. Los estados individuales tenían sus propias leyes que variaban ampliamente en rigor. La aplicación era desigual, pero la dirección era clara. La sociedad estaba moviendo a Way de tratar las muertes laborales como inevitables hacia tratarlas como prevenibles y por lo tanto inaceptables. El impacto psicológico de vivir bajo la amenaza constante de explosiones de calderas es difícil de cuantificar, pero fue real. Los trabajadores sabían que las calderas eran peligrosas. Habían visto explosiones o conocían a alguien que había estado en una. Venían a trabajar cada día sabiendo que la máquina en el sótano podía matarlos sin previo aviso. Esta es una tensión psicológica tremenda que acortaba vidas incluso cuando las calderas no explotaban. Estrés crónico, ansiedad, el conocimiento constante de que estás a un fallo de metal de la muerte. Algunos trabajadores desarrollaban mecanismos de afrontamiento, diciéndose a sí mismos que no les sucedería, que las explosiones solo les pasaban a otros. Fatalis mo, aceptación de que si es tu momento, es tu momento. Pero debajo el miedo persistía. Las familias también vivían con este miedo. Esposas besando a esposos despidiéndose cada mañana sin saber si volverían a verlos. Padres trabajando en fábricas mientras sus hijos se preguntaban si papá estaría en casa para la cena.
Este tipo de incertidumbre crónica afecta a las comunidades enteras. Crea una sensación de fragilidad, de que todo puede ser arrebatado en un instante. Y después de una explosión, las comunidades tenían que lidiar con trauma colectivo. No solo las familias de las víctimas, sino todos los que conocían a alguien afectado, todos los que habían estado en ese edificio, todos los que trabajaban en fábricas similares y sabían que podría haberles pasado a ellos. Los mecanismos de apoyo de salud mental que damos por sentado hoy no existían. Las personas simplemente tenían que seguir adelante, llevar su trauma en privado, intentar no pensar demasiado en ello. El colapso de edificios después de explosiones creaba paisajes urbanos peculiares. Edificios que habían sido fábricas bulliciosas, de repente se convertían en lotes vacíos llenos de escombros. Algunos eran reconstruidos rápidamente. Otros permanecían vacíos durante años, recordatorios físicos de la tragedia. Niños jugando en ruinas, explorando escombros, encontrando fragmentos de calderas, piezas de maquinaria, ocasionalmente restos humanos que habían sido pasados por alto en la limpieza inicial. Estos espacios se volvían parte del paisaje urbano, normalizados con el tiempo, pero inicialmente aterradores. Las ciudades industriales estaban marcadas por estas cicatrices, recordatorios físicos de que el progreso tenía costos. La pérdida económica para las comunidades también era significativa. Cuando una fábrica grande explotaba y cerraba, cientos de trabajadores perdían empleos. Negocios locales que dependían de esos trabajadores como clientes sufrían. Ingresos fiscales caían. Los pueblos que dependían de un solo empleador grande eran particularmente vulnerables. Si ese empleador era destruido por una explosión de caldera y decidía no reconstruir, el pueblo entero podía entrar en espiral económica. Las personas se mudaban buscando trabajo. Las poblaciones disminuían, los pueblos se marchitaban. Este patrón se repitió en todas las regiones industriales. El papel de los niños trabajadores en las fábricas durante la era de las calderas agrega otra capa de tragedia. El trabajo infantil era común en los años 1800 y principios de 1900. Los niños tan jóvenes como 8 o 10 trabajaban en fábricas, a menudo haciendo las mismas tareas que los adultos, pero por salarios más bajos. Cuando las calderas explotaban, los niños morían junto a los adultos. Esto era especialmente común en fábricas textiles donde los niños trabajaban como doffers, reemplazando bobinas en telares mecánicos. Estos niños trabajaban en pisos de fábrica, directamente sobre calderas en sótanos. Cuando una caldera explotaba, los niños eran tan vulnerables como cualquiera, quizás más porque sus cuerpos más pequeños eran más fácilmente lanzados por ondas de choque, más fácilmente aplastados por escombros. Las reformas progresistas de principios del siglo XX eventualmente restringieron el trabajo infantil, pero no antes de que innumerables niños hubieran muerto o sido mutilados en accidentes industriales, incluyendo explosiones de calderas. La cuestión racial en el empleo industrial también es relevante. En el sur, las fábricas a menudo segregaban trabajadores por raza, asignando a los afroamericanos a los trabajos más peligrosos por el salario más bajo. Cuando las calderas explotaban, los trabajadores afroamericanos eran desproporcionadamente afectados porque trabajaban en áreas de mayor riesgo. Y cuando las familias buscaban compensación, enfrentaban discriminación adicional en el sistema legal. Las vidas de los trabajadores negros eran valoradas menos que las de los trabajadores blancos, tanto cultural como legalmente. Las compensaciones de seguros para familias negras eran típicamente más bajas. El acceso a recursos legales era más limitado. Esta injusticia se superponía sobre la injusticia más amplia de cómo todos los trabajadores eran tratados, creando capas de vulnerabilidad. Algunas compañías intentaron innovar en seguridad de calderas antes de que la regulación las obligara. Empresas que valoraban genuinamente a sus trabajadores o que habían experimentado explosiones devastadoras y querían evitar la repetición, invertían en mejores calderas, mejor capacitación, mejor mantenimiento. Estas compañías a menudo se convertían en líderes de la industria, demostrando que era posible operar de manera rentable mientras se mantenía a los trabajadores seguros. Pero eran la excepción.
La mayoría de las compañías hacían el mínimo requerido legalmente, que durante gran parte de la era de las calderas era casi nada. Los incentivos económicos favorecían ahorrar sobre seguridad, y la mayoría de las compañías seguían los incentivos económicos. Solo cuando las regulaciones cambiaban esos incentivos, haciendo que la inseguridad fuera más cara que la seguridad, el comportamiento cambiaba ampliamente. El desarrollo de tecnologías alternativas de generación de energía fue impulsado parcialmente por los peligros de las calderas, pero principalmente por la economía. Los motores de combustión interna fueron desarrollados por múltiples inventores a finales del siglo XIX. Ofrecían energía sin calderas, sin vapor, sin riesgo de explosión, pero eran caros inicialmente y menos eficientes que las calderas de vapor para aplicaciones de alta potencia. Solo a medida que la tecnología mejoraba y los costos de producción caían, se volvían competitivos. Los motores diésel, desarrollados por Rudolf Diesel en los años 1890, eran particularmente prometedores. Más eficientes que los motores de gasolina, capaces de quemar combustibles más baratos y escalables a gran potencia. Para los años 1920, los motores diésel estaban reemplazando calderas de vapor en barcos, locomotoras y algunas aplicaciones industriales. La generación eléctrica centralizada fue posiblemente la innovación más importante. En lugar de que cada fábrica tuviera su propia caldera, las grandes plantas de energía generaban electricidad y la distribuían a través de redes. Estas plantas de energía usaban calderas, sí, pero eran mucho más grandes, mejor diseñadas, operadas por personal altamente capacitado y ubicadas lejos de áreas pobladas. Si una caldera de planta de energía explotaba, el daño se limitaba a la planta. Los trabajadores de las fábricas kilómetros de distancia estaban seguros. Esta separación de generación de energía de uso de energía fue transformadora. Eliminaba la necesidad de que cada sitio industrial manejara equipamiento peligroso. Los motores eléctricos eran simples, confiables, seguros. Cuando fallaban, simplemente dejaban de funcionar, no explotaban. Esta fue una mejora masiva en seguridad impulsada por economía, pero con beneficios de seguridad que eventualmente se hicieron aparentes. El declive de las calderas de vapor fue gradual pero inexorable. Para 1930, la mayoría de las nuevas construcciones industriales estaban diseñadas alrededor de electricidad o motores de combustión interna. Las calderas existentes continuaban operando hasta que requerían reemplazo, punto en el cual la mayoría de las compañías cambiaban a alternativas. Para 1950, las calderas de vapor para energía industrial eran raras. La mayoría de las que quedaban estaban en aplicaciones especializadas donde el calor directo del vapor era necesario para procesos industriales, calefacción de distrito o plantas de energía. La era de la caldera de vapor como motor principal de la industria había terminado. Y con ella terminó la era de explosiones de calderas industriales que mataban a trabajadores de fábrica. Las muertes no cesaron inmediatamente. Las calderas que permanecían en servicio todavía explotaban ocasionalmente, pero la frecuencia disminuyó drásticamente. Mejor diseño, mejor regulación, mejor mantenimiento y principalmente muchas menos calderas en operación. El legado permanente de la era de las calderas está incrustado en cómo construimos y regulamos infraestructura hoy. Cada código de construcción que requiere sistemas de seguridad en recipientes a presión, cada regulación que requiere inspección de equipamiento industrial, cada estándar que requiere factores de seguridad en diseño. De estos todos rastrean su linaje de vuelta a las lecciones aprendidas de explosiones de calderas. Pagamos por ese conocimiento con 50.000 vidas. La pregunta es si lo recordamos lo suficientemente bien como para no tener que reaprender las lecciones. Porque cada generación enfrenta la tentación de relajar estándares de seguridad en nombre de la eficiencia económica. Las regulaciones se sienten como burocracia. El cumplimiento parece costoso. Y cuando décadas pasan sin desastres mayores, las personas asumen que la seguridad es automática, no el resultado de vigilancia constante. La desregulación de las industrias en los años 1980 y 90 a veces incluía relajación de estándares de seguridad. La lógica era que la competencia del mercado motivaría a las compañías a ser seguras
porque los accidentes son costosos. Pero esta lógica ignora que los costos de accidentes a menudo son externalizados. Los trabajadores pagan con sus vidas, las comunidades pagan con daño ambiental, las compañías pagan algo, pero no el costo completo. Sin regulación fuerte, los incentivos económicos favorecen cortar esquinas en seguridad, exactamente como lo hicieron en la era de las calderas. Hemos visto esto reproducirse en varias industrias. La explosión de Deepwater Horizon en 2010 fue parcialmente atribuible a presiones de costos que llevaron a tomar atajos en procedimientos de seguridad. Múltiples accidentes de minas de carbón han resultado de regulaciones de seguridad inadecuadamente aplicadas. Los desastres industriales continúan sucediendo cuando las ganancias se priorizan sobre la seguridad. La lección de la era de las calderas es que la regulación importa. El mercado, por sí solo, no protege a los trabajadores porque los costos de inseguridad son llevados por los trabajadores, no por las compañías. Solo cuando la sociedad colectivamente decide que ciertos estándares son no negociables y los aplica con consecuencias reales para violaciones, las compañías cambian consistentemente su comportamiento. Esto no significa que las regulaciones no puedan ser mal diseñadas o excesivamente onerosas. Pueden y a veces lo son. Pero la solución es mejor regulación, no ninguna regulación. Las regulaciones deberían basarse en evidencia, enfocarse en resultados en lugar de procesos específicos, y actualizarse a medida que la tecnología evoluciona. Pero no deberían ser opcionales, no deberían estar sujetas a presiones económicas a corto plazo. Deberían ser parte de la infraestructura fundamental de cómo la sociedad permite que la industria opere. Las calderas de vapor construyeron el mundo moderno. Eso es innegable. Hicieron posible la revolución industrial. Permitieron la producción masiva. Alimentaron las ciudades. Conectaron continentes a través de barcos de vapor y trenes. Cada beneficio de la industrialización, salarios más altos, bienes más baratos, movilidad aumentada, rastrea de vuelta en parte a la energía de vapor. Pero esa energía vino con un costo que rara vez reconocemos. 50.000 vidas solo en Estados Unidos. Probablemente 100.000 globalmente. Innumerables más heridos, discapacitados, traumatizados, familias destrozadas por pérdidas repentinas, comunidades devastadas por explosiones. Esto no era inevitable, no era el precio necesario del progreso. Fue el resultado de elecciones específicas sobre cómo diseñar sistemas, cómo distribuir riesgos, cómo valorar vidas humanas versus ganancias económicas. Podríamos haber tomado decisiones diferentes. Podríamos haber colocado calderas fuera de edificios ocupados. Podríamos haber requerido sistemas de seguridad que realmente funcionaran. Podríamos haber aplicado inspecciones rigurosas y mantenimiento obligatorio. Podríamos haber desarrollado energías alternativas más rápido. Todas estas cosas eran técnicamente posibles. No las hicimos porque costaban dinero a corto plazo. Las ganancias a largo plazo, menos muertes, comunidades más seguras, trabajadores más saludables, eran difusas y difíciles de cuantificar. Las pérdidas a corto plazo, márgenes de ganancias reducidos, eran inmediatas y obvias. Así que optimizamos para ganancias a corto plazo. Y 50.000 personas pagaron el precio. Esta es la tensión fundamental entre el capitalismo y la seguridad. Los mercados optimizan para eficiencia económica. Pero la eficiencia económica a menudo significa externalizar costos a quienes tienen menos poder para rechazarlos. Los trabajadores llevan riesgos, las comunidades llevan contaminación, las generaciones futuras llevan deuda ambiental, los propietarios y accionistas cosechan ganancias. Sin intervención, esta distribución persiste porque aquellos con poder tienen pocos incentivos para cambiarla. La intervención puede venir de múltiples fuentes: gobierno regulando en nombre del bien público, sindicatos negociando en nombre de los trabajadores, consumidores eligiendo compañías más responsables, inversores exigiendo responsabilidad social corporativa. Pero todas estas fuentes requieren organización, poder colectivo, disposición para enfrentar a intereses arraigados, y todas enfrentan resistencia, porque amenazar las ganancias a corto plazo de aquellos que actualmente se benefician. La era de las calderas enseña que esta resistencia puede superarse, pero requiere tragedia persistente,
activismo sostenido y eventualmente cambios económicos que hacen obsoletas las viejas formas. Las 50.000 personas que murieron en explosiones de calderas no murieron en vano si sus muertes nos enseñaron cómo construir sistemas más seguros. Los códigos ASME, las leyes de compensación laboral, los derechos sindicales, las agencias reguladoras de seguridad, todas estas instituciones surgieron en parte en respuesta a la crisis de seguridad de calderas. Ahora protegen a millones de trabajadores en múltiples industrias. Esa es la lección positiva. El lado negativo es que tomó 50.000 muertes para aprender esa lección, y hay evidencia de que estamos olvidándola. Cada vez que se relajan regulaciones de seguridad, cada vez que se recortan presupuestos de inspección, cada vez que se culpa a los trabajadores por accidentes causados por sistemas inseguros, cada vez que las ganancias corporativas se priorizan sobre vidas humanas. Estamos repitiendo los errores de la era de las calderas. Las calderas físicas se han ido, mayormente, pero los problemas sistémicos que las hicieron mortales permanecen. Concentración de poder económico, externalización de riesgos, regulación inadecuada, tratamiento de las vidas de los trabajadores como desechables. Estos patrones se reproducen en diferentes industrias con diferentes tecnologías. Pero la dinámica subyacente es la misma. Hasta que abordemos estos problemas sistémicos, continuaremos teniendo desastres industriales. Las tecnologías cambiarán, pero el patrón básico, riesgos conocidos ignorados por razones económicas, trabajadores muriendo por decisiones que no hicieron, investigaciones culpando a individuos en lugar de sistemas, persistirá. La era de las calderas debería ser un caso de estudio permanente en por qué la regulación importa, por qué los trabajadores necesitan poder colectivo, por qué externalizar costos es tanto injusto como insostenible. Los edificios que las explosiones de calderas destruyeron fueron reconstruidos. Las fábricas que cerraron fueron reemplazadas por otras. Las ciudades que dependían de la industria de calderas hicieron la transición a nuevas bases económicas. La vida continuó. Pero las familias de los 50.000 muertos nunca se recuperaron completamente. Los niños que crecieron sin padres, los cónyuges que quedaron solos, los hermanos que perdieron hermanos, padres que enterraron hijos. Ese dolor no se captura en estadísticas o reportes económicos, pero era real. Sigue siendo real para los descendientes que llevan historias familiares de abuelos o bisabuelos que murieron en explosiones de calderas. Estas historias importan. Nos conectan con el pasado, nos recuerdan que las decisiones económicas tienen consecuencias humanas, nos motivan a hacer mejor. Los gigantes silenciosos, las calderas que zumbaban en sótanos en todas las ciudades industriales, eran más peligrosas por su silencio. La mayoría del tiempo trabajaban sin drama. El vapor fluía, las máquinas giraban, los trabajadores continuaban. Solo cuando fallaban, la violencia era absoluta. Esta es una metáfora para muchos peligros modernos. El cambio climático operando silenciosamente durante décadas antes de que los desastres se vuelvan innegables. La desigualdad económica creciendo gradualmente hasta que los sistemas sociales se rompen. Los patógenos mutando invisiblemente hasta que las pandemias estallan. Estos problemas son fáciles de ignorar porque su progreso es silencioso. Pero su impacto eventual puede ser catastrófico. La lección de las calderas es que necesitamos actuar sobre riesgos conocidos antes de que se vuelvan desastres, no después. Eso requiere precaución, humildad y disposición para incurrir costos a corto plazo para evitar catástrofes a largo plazo. Es lo opuesto de cómo los mercados sin restricción operan. Es por eso que la regulación, la política democrática y la organización social son esenciales. No son obstáculos al progreso. Son las salvaguardas que hacen que el progreso sea sostenible. Las calderas de vapor alimentaron una era de progreso sin precedentes. También mataron a 50.000 personas de maneras horribles. Ambas cosas son ciertas. Podemos celebrar los logros mientras lamentamos los costos. Podemos estar agradecidos por la herencia de industrialización mientras reconocemos que fue construida con sangre. Y podemos comprometernos a hacer mejor, a construir el futuro de maneras que no requieran tales sacrificios. Esa es la verdadera lección de la era de las calderas. Y no que el progreso es imposible, que el progreso sin protecciones es insostenible,
que la eficiencia económica sin justicia social es hueca, que construir civilización requiere no solo ingeniería inteligente, sino también elecciones morales sobre cómo distribuimos beneficios y costos. Las calderas se han ido. Las lecciones permanecen, si elegimos recordarlas.